Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablar de Jeremy Vargas Suárez. Jeremy tenía 7 años cuando desapareció. Era un niño muy activo, siempre le estaba haciendo algún deporte con los quads, las motos. También era algo inquieto, pero callado y bastante desconfiado. Es decir, no se iría con nadie que no conociera. Su pasión eran los dinosaurios y tenía un hermano menor de 13 meses. Sus padres, Juan Francisco e Itaiza, estaban en proceso de separación. Hacía 2 días que habían terminado todo el papeleo y el proceso judicial para determinar fechas con las que se iría Jeremy con uno o con otro. Estaba bastante reciente, pero en principio las cosas habían quedado bien. Ese 10 de marzo de 2007, Jeremy y sus primos jugaban en el descampado. Justo el descampado estaba a unos 10-20 metros de casa, por lo que siempre solían estar ahí jugando e incluso más niños se animaban a jugar ahí. En esta ocasión su abuelo estaba a unos 10-20 metros arreglando la puerta de casa y su madre se había ido a comprar la comida. Sobre la 1:30, cuando Itaiza regresa, manda a todos a comer. Al rato pasan por casa los 2 primos de Jeremy, pero Jeremy se queda atrás. Él estaba jugando con su cubo amarillo y esto lo recuerda muy bien el abuelo porque hacía pocos minutos había pasado por la puerta que estaban arreglando y le había echado un poco la bronca de que tuviera cuidado porque al estar arreglándola se podía caer algo y hacerle daño. Es por eso que saben muy bien dónde está, pero hay unos minutos que nadie está mirándole. En esos minutos en los que nadie observa a Jeremy, llega la tía. La tía de Jeremy llega en su coche, aparca y mira el descampado y ve algo que le llama un poco la atención. Ve un coche pequeñito, blanco, que está yendo muy muy lento y haciendo unas maniobras un poco raras o que quizá no harían falta. Incluso se fija que marcha en dirección contraria. Por lo tanto se queda con ese dato. Pero tranquilamente, como si no fuera con ella, sube a su casa, donde se encuentra a toda la familia y empiezan a preguntar por Jeremy. Incluso la dicen, baja un momento y avisa a Jeremy por favor que está en el descampado jugando que suba a comer, que ya están aquí sus primos. Pero claro, la tía, recordando lo que acababa de ver al bajar del coche, dice, Jeremy no está en el descampado. Cuando eso ocurre ya toda la familia se pone en tensión. Empiezan los nervios y la búsqueda casi al instante. Comprueban que realmente Jeremy no se encuentra en el descampado y empiezan a buscarle por las distintas casas, ya que enfrente de esa casa que estaba cerca del descampado vivía también otra parte de la familia. Por lo tanto, buscan en ambas casas y cuando ven que no está en ninguna de las casas ni se encuentra en los alrededores del descampado, comienzan a ampliar la búsqueda. En ese momento encuentran muy rápidamente el cubo amarillo con el que jugaba Jeremy y es lo último que ven de él. El abuelo de Jeremy muy rápidamente dice que algo malo ha pasado, que a Jeremy se lo han llevado y por eso mismo se dirige a la Guardia Civil a dar aviso de lo ocurrido. Itaiza también comienza a buscarle y decide también interponer denuncia en la comisaría. La verdad que la policía se traslada muy rápidamente al lugar de los hechos y empiezan a hacer un movimiento muy muy amplio y muy rápido. A la policía al principio le sorprende, ¿no? Al final hacía apenas 1 hora, 2 horas que el niño podría haber desaparecido y la familia ya estaba muy alterada. Sobre todo le sorprende porque al final era carnaval en esa zona y Jeremy se podría haber ido con algún amigo o a casa de algún conocido porque, estaban en un entorno festivo, digamos. Pero cuando la familia les dice que no, que es imposible, que Jeremy era muy obediente y que además apenas tenía amistades, sí que jugaba con sus primos y con quizá algún niño que se acercaría al descampado, pero que más allá de eso tampoco tenía muchas amistades con las que se pudiera ir. Además, si se le decía que viniera, Jeremy iba. Y no eso, que siempre que se movía de un sitio a otro, enseguida pedía permiso, por lo que
marcharse con algún amigo sin haber pedido permiso, sin haber avisado, no era lo más habitual en él. Entonces la policía enseguida se moviliza y para las 2 horas ya empieza un movimiento muy amplio con el objetivo de localizar a Jeremy. En cuestión de horas, la familia ya tiene carteles de búsqueda con la cara de Jeremy y la isla es cerrada por completo para que nadie pueda salir de ella con Jeremy. Se reúnen voluntarios, miembros de las fuerzas y seguridad del Estado, perros de rastreo, ejército de aire, incluso submarinos para ponerse en busca de Jeremy. Más de 1000 efectivos que buscaron por pozos. Había muchísimos pozos alrededor de la zona donde Jeremy había desaparecido. También se buscó por barrancos, por distintas casas. Se preguntó a cientos de vecinos si sabían algo que salieran adelante. Incluso se llegaron a repartir más de 10.000 carteles con Jeremy y también se dio al final una pequeña descripción de cómo era Jeremy y de la ropa que llevaba al momento de su desaparición. Pero nadie supo nada de él. Llegó a salir un testigo de 11 años que contó que cuando iba a comprar el pollo a una tienda, justo una tienda que estaba frente al descampado, vio algo que le sorprendió. Contó haber visto un coche pequeño, blanco, en el descampado. Pero dio un dato más, que el coche ese tenía una palmera verde en su lateral y lo conducía un hombre con gorra. Se quedó con el suceso porque el coche iba muy lento y además estaba sucio. Gracias a esa descripción y también la descripción de otro testigo que dijo también haber visto el coche blanco pequeño, incluso la tía de Jeremy, se pensó que se buscaba un Opel Corsa. Es por eso que además la búsqueda de Jeremy se llegó a llamar Operación Corsario. Se llevaron años buscando aquel Opel Corsa hasta que, bastante tiempo después, se darían cuenta que sería más correcto buscar un Renault 5 Oasis. Este coche también era blanco y pequeñito, y justo en la parte trasera del coche, a un lateral, tenía una palmera verde, como había dicho aquel niño, justo al lado del nombre Oasis. Era el coche que estaban buscando, pero ya habían perdido muchísimo tiempo buscando otro coche y deteniendo todos los Opel Corsa que pasaban y salían de la isla. Por lo tanto, todos los esfuerzos realizados hasta el momento habían sido en vano. No hubieran encontrado nunca a Jeremy buscando el Opel Corsa. Aún así, es cierto que durante los años se buscó día tras día a Jeremy. Incluso en las noticias salía día tras día noticias de Jeremy. Hasta que más o menos un año después, Jeremy fue desapareciendo poco a poco de las noticias y quedaba como un suceso al fondo de la mente de quienes habían oído hablar de él. La policía también habilitó números de teléfono que pudieran contactar con ellos para recibir pistas o contar sucesos que les habían parecido extraños. Y se llegaron a recibir más de 5.000 llamadas, muchas sin mayor recorrido que esa llamada y esos segundos que hablaron. Pero una, justo muy poquitos días después de los hechos, llamó mucho la atención, pues se trataba de un señor que decía que tenía a Jeremy Vargas. Y no solo eso, le tenía y quería 2 millones de pesetas o lo mataría. Esta llamada al 112 enseguida se rastrea y se determina que es un vecino que vive a escasos metros de la familia de Jeremy. Por lo tanto, se dirigen hacia él y lo investigan. Se dan cuenta de que todo era falso. Este señor lo único que quería hacer era conseguir el dinero y su plan maestro era enviar a su hija disfrazada de Jeremy. A este señor se le llevó ante un juez, pero al no haber cometido el delito en sí, este quedó absuelto. Si hubiera realizado el intercambio, quizá sí hubiera sido detenido y llevado a la cárcel, pero no fue el caso. Años después de la desaparición de Jeremy Vargas, la familia recibe una llamada de la policía. Les comenta que en un jardín cercano se ha encontrado un cráneo semienterrado. Obviamente, al todavía no haber sido investigado aquel cráneo, les comunican que podría tratarse de Jeremy. Cuando al fin el forense lo analiza, determina que se trata del cráneo de una mujer, por lo tanto no podría tratarse de Jeremy. A lo largo de los años se investigan a más de 600 pederastas, incluso 200 vinculados con las Islas Canarias, que podrían o no tener relación con Jeremy.
pero se descubre que ninguno de ellos tiene relación, excepto uno. En los medios se empieza a comentar y a rumorear que un hombre que había violado y secuestrado a un menor y que en esos momentos se encontraba en prisión podría tener algo que ver con Jeremy. Se investiga y se descubre que él se habría presentado como testigo del caso e incluso habría incriminado a otra persona haciéndose pasar él mismo por otro hombre. Se descubre que el hombre tenía un Renault 5 Oasis que encajaba al final con el coche que se buscaba. Este era el rubio, más bien Antonio Ojeda, de 56 años. Él había vivido siempre de la chatarra y llevaba un accesorio que nunca parecía quitárselo, una gorra azul. Recordemos que el menor que había salido adelante como testigo había comentado muy correctamente que el coche pequeño blanco tenía una palmera verde y también había dicho que el hombre que lo conducía llevaba una gorra. Por lo tanto, se empieza a investigar, incluso tras mucha lucha por parte de la familia, casi 2 años de lucha, el caso de Jeremy se vuelve a abrir con la intención de investigar bien el caso del rubio, por si éste realmente hubiera podido cometer los hechos que se investigaba. Se llega al rubio gracias a un preso que sale y cuenta lo que él le dijo. Cuando el rubio estaba enfadado o frustrado por su situación, confiesa al preso con el que convivía en esos momentos, que era compañero de celda, que él fue quien había secuestrado a Jeremy y también le cuenta lo que había hecho con él. Él lo había secuestrado y lo había metido al maletero, en su coche blanco, en su coche Renault 5 Oasis, pero que cuando lo quiso sacar se había puesto azul. Esto le dio mala vibra y enseguida lo asesinó. Incluso también dijo que para este caso, al igual que como había hecho para el caso por el que estaba en prisión, había intentado incriminar a Tani, algo que, pues parecía ser cierto según la policía al comprobar que entre los testigos se encontraba este hombre con otro nombre. Lo de que Jeremy se pusiera azul podría resultar extraño y algo inventado, pero ese dato da veracidad completa al rubio y obviamente al preso que confesó lo que le había dicho el rubio. Jeremy tenía una enfermedad que no era conocida por nadie más que escasas personas de la familia, y es que el niño, a causa de una enfermedad, se le producían broncoespasmos y se ponía azul. Es decir, que sí que Jeremy se podría haber puesto azul mientras estaba en el maletero de aquel hombre, y era algo que no era sabido por todo el mundo, y este hombre lo sabía. Vamos, que muy posiblemente en su testimonio había veracidad. Pero el primer juez que tenía el caso de Jeremy decidió no investigarlo ni siquiera reabrir el caso. Tras 2 años del proceso de apelación a ese primer rechazo de reabrir el caso y lucha por parte de la familia, se consigue reabrir el caso y se comienzan las diligencias pertinentes para asegurar que ese testimonio fuera veraz. Pero parece que no llega a ser suficiente y el caso vuelve otra vez a cerrarse. A día de hoy se han hablado muchas cosas. En el caso de Jeremy se investigó a toda la familia, de arriba a abajo, incluso a personas cercanas a la familia. Se plantearon varios motivos, porque el motivo del secuestro de Jeremy no está para nada claro. Se investigó si fuese por venganza. Incluso también se hizo hincapié en el padre de Jeremy. El padre aquel día trabajaba en una finca a kilómetros de donde se encontraba Jeremy, y sí que es cierto que él tendría que haberlo recogido aquel sábado, le pertenecía, pero no fue a por él porque al tener muy reciente el tema de la separación y de haber quedado claro qué días uno y qué días otro por haberse resuelto en el juzgado, decidió no ir y se encontraba trabajando a kilómetros y él se enteró bastante más tarde. Luego además el padre de Jeremy ha sido investigado en varias ocasiones y detenido varias veces. Por tema puede ser parecido al de Jeremy, pero no el de Jeremy, ya que el padre de Jeremy fue detenido por una posible agresión sexual a la hija de su pareja. Digo posible porque no sé cómo se encuentra el caso actualmente, por lo tanto lo dejo imposible.
Pero estas detenciones que ha tenido el padre Jeremy en principio no tienen nada que ver con lo que le ocurrió a Jeremy. Como he dicho, en 2021 se reabre el caso por última vez, determinando que el juez del momento fue parcial y tenía mala relación con la familia, que le hizo ser parcial, y también que no se habían investigado todos los indicios necesarios en cuanto a el rubio. Pero actualmente el caso está parado, no sé si se ha vuelto a cerrar, imagino que sí, y hoy en día, con pruebas o indicios insuficientes para el juez, pero quizá para el resto de personas más que suficientes, Jeremy tendría 25 años. Y la familia se encuentra en una lucha constante para que el caso sea reabierto e investigado a fondo, sobre todo con el principal sospechoso del rubio, con la esperanza de determinar un motivo claro, ya sea económico, que falló, sexual, pero sobre todo con la esperanza de encontrar a Jeremy, vivo o muerto. Les quedan 3 años para que el caso prescriba y es una lucha a contrarreloj que en estos momentos parece perdida. Hasta aquí el caso de Jeremy Vargas Suárez. Es un caso bastante interesante porque en principio, no sé cómo lo veis, pero parece realizarse todo correctamente, pero bajo una premisa errónea. Se busca un Opel Corsa cuando se tendría que estar buscando un Renault 5 Oasis. El niño no podría haber dado mejores datos. Ese chaval de 11 años que dijo coche blanco, pequeño y con una palmera verde. Si buscáis un Renault o si lo estáis viendo en vídeo, veréis que el Renault tiene esa palmera que el niño mencionaba. Sí, con las características que 3 testigos dan sobre el coche, ¿podría haber sido un Opel Corsa? Sí, pero habían omitido el dato clave que identificaba al coche. Es una pena porque todos los medios que se pusieron, más de 1000 efectivos, que sí, helicópteros, submarinos, personas entrando a pozos, a barrancos, buscando por todas partes, es una situación, me atrevería a decir, casi excepcional. En 2 horas, apenas 2 horas, montar tal dispositivo para encontrar a un niño es algo que en muy poquitas ocasiones hemos visto, al menos en este canal. Por lo tanto, sorprende que fallaran en algo tan elemental, tan básico, que yo no entiendo mucho de coches y que, oye, se pueden parecer muchísimo a ambos coches, pero, joder, si te dicen que tiene una palmera, pues busca esa palmera, ¿no? A mí me da un poco de rabia porque quizá hubieran podido detener a esa persona. No sé realmente si hubiera sido a tiempo o no, por lo que cuenta el rubio y cogiendo como verdad ese relato. Bueno, me equivoco, no por lo que cuenta el rubio, sino por lo que cuenta el preso que fue compañero del rubio, porque el rubio niega todo. Él dice que le dejen en paz, que él ha cumplido su condena por aquel asesinato por el que, bueno, intentó librarse, ¿no? Incriminando a otro, pero al final pues le pillaron igualmente, pero que de Jeremy no tiene nada que ver. Si lo que aquel preso cuenta es verdad, es que es indudable que fuera el rubio. Yo imagino, no lo he leído en ninguna parte, pero que al preso que da el paso y dice, oye, esto es lo que me han contado el rubio, supongo que la habrán investigado de arriba abajo y habrán descartado que fuera él, porque el dato que da de lo de la cianosis, de ponerse azul, es algo que solo la familia podría saberlo. Entonces es un dato, pues como el de la palmera verde, ¿no? Clave. Un dato muy, muy clave. Me parece sorprendente que al final, con todo el despliegue que se hizo, pues este caso, por desgracia, siga así. A 3 años, algo menos, porque ya han pasado unos meses, de quedarse ahí prescrito y sin movimiento alguno. Una pena, un chaval de 7 años que tenía cuando desapareció, ahora tuviera 25. Te pone en perspectiva
de todo el tiempo que ha pasado y de lo poco que ha avanzado su caso. No digo en esta ocasión que las fuerzas y cuerpos de seguridad hayan hecho algo mal, en otras ocasiones lo digo, pero yo creo que en esta es que hicieron todo. Y me sorprende, me sorprende que pusieran tanto personal para buscar a un niño. También decir que el caso de Jeremy es un tanto complicado porque desde donde lo secuestran en el descampado hasta salir a la autopista apenas se tarda 30 segundos, incluso bastante menos de 30 segundos. Entonces, en cuanto aquel coche blanco salía del descampado, pues ¿qué tenía? 10-20 segundos hasta llegar a la autopista y perderse entre las carreteras para salir de la isla. Es que no tenía más. Quiero decir, la policía no llegó hasta 2 horas después y sí, montó un dispositivo genial y que ojalá ocurriera para cada persona que desaparece. Pero yo creo que a pesar de esos esfuerzos, incluso me atrevo a decir que si buscaban el coche adecuado desde el primer momento, iba a ser muy complicado encontrarle porque le hubiera dado tiempo perfectamente a salir ya de la isla. Que no sé si fue lo que sucedió. Habría que preguntarle al rubio y que pillarle en un buen día para que confesara, pero creo que no va a ser el caso. También a lo largo de los años, y algo bueno que muchas veces traen los casos, no solo los casos, sino la insistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es que a lo largo de los años y gracias a investigar personas de interés en el caso de Jeremy, se han podido resolver otros casos y terminar con redes de pederastia. No digo que sea bueno, debería suceder sin la necesidad de un caso que les llevara a insistir en esta problemática, pero por sacar alguna nota positiva, dentro de tanta tristeza y desesperación que entiendo que siente la familia. Lo que ellos dicen al final es que queda muy poco tiempo, que sobre todo buscan la participación de los vecinos. Ellos creen firmemente que hay alguien que sabe algo, pero que no se atreve a decirlo. Yo desde aquí, si alguien me escucha desde Canarias, pues animo a que si alguien sabe algo, lo más mínimo puede ayudar a reabrir la investigación y que se siga con este caso en la portada, no en las últimas páginas de algún miembro de la policía, de la Guardia Civil que sigue interesado en el caso, sino que estén todos implicados, porque yo creo que es lo que les falta, algún indicio, algún dato que alguien se atreva a contar para que este caso pueda seguir abierto e investigarse. La familia lo que desea es encontrar a Jeremy, ya lo han dicho, vivo o muerto, pero encontrarle, tener un descanso. Al final es muchas veces lo que las familias desean, encontrar de cualquier manera, pero encontrar al hijo arrancado de sus manos y de su entorno. Encontrarle como sea para poder descansar e ir a un lugar al que llorar cuando se acuerden de él. Porque ahora mismo esta familia no tiene dónde ir, dónde recordarle, dónde sentirse cerca de él. Sí, pueden ir al descampado, pero saben que ahí no está. Y saben que ahí fue donde fue arrancado de su familia y posiblemente sea un lugar demasiado triste y doloroso para ellos. Al final yo creo que es lo que cualquier familia de una persona desaparecida busca y desea, un lugar al que ir y saber que está ahí. Lo dicho, vivo o muerto, lo desean encontrar y yo pues desde aquí, desde mi pequeño lugar, pues animo a que si alguien sabe algo de Jeremy, cualquier pequeña cosa sirve para esta familia y para que luchen por reabrir de nuevo el caso. 3 años es lo que queda para que el caso de Jeremy pueda ser reabierto, investigado y cerrado. Los últimos 3 años de lo que serían 20 años, puesto que ya han pasado 17 desde que Jeremy desapareció. En esta nota dejo el caso de hoy, espero que os haya gustado. Os animo a que
me escribáis por comentarios, por el correo, por donde sea, vuestros pensamientos, opiniones o incluso nuevos casos por hacer. Los que me comentáis nuevos casos o me dais ideas, las tengo en cuenta y las voy haciendo poco a poco. Tampoco doy abasto a todos porque la verdad que tengo una lista bastante larga de casos que me quedan por hacer de los que me comentáis. Dicho esto, espero que os haya gustado y que me escuchéis muy pronto en el próximo episodio. Muchas gracias.